nefrourinario, deberíamos pasar ácido base, pero va a pasar muy someramente porque en realidad ácido base no creo que amerite para este curso. Entonces va a pasar mejor más nefro, ácido base lo vamos a conversar, pero más somera porque aparte ustedes vieron ácido base en fisiología, entonces no creo que amerite mucho. Entonces, como vieron en la clase, entonces, no, si no lo vamos a hablar ahora, de sistema nefrourinario, vamos a empezar hablando de que el sistema nefrourinario es de los órganos que más recibe sangre. O sea, fíjense que recibe aproximadamente un 25% del gasto cardíaco. Y eso es sumamente relevante, porque ahí le está diciendo que ante cualquier falla cardiológica, uno de los principales órganos que se va a dañar es el riñón. Por lo tanto, la mayor cantidad de sangre la recibe el riñón y tiene su explicación. El riñón es el basurero el que va a eliminar todos los desechos del organismo, por lo tanto todo tiene que pasar por ahí finalmente. Entonces el 25% del gasto cardíaco lo recibe el riñón, filtra grandes volúmenes de plasma, piensen que el riñón es un órgano pequeño, pero filtra mucha sangre por minuto. La tasa de filtración glomerular normal de un perro es aproximadamente 4 ml kilo minuto y en el gato es un poquito más baja que de 3 ml kilo minuto. Ahí tienen por ejemplo un ejemplo que un perro de 10 kilos va a filtrar aproximadamente 57 litros al día. O sea, así es la cantidad de trabajo que tiene el riñón. Por eso es que cuando el riñón ya falla y tenemos signos marcados en el paciente, es porque ese riñón falla más aproximadamente 3/4 de la función de los dos. O sea, un 75% del riñón se afecta y ahí es cuando ustedes van a ver todas estas alteraciones de la azotemia, la creatinina y el luz. El 99% de lo que se filtra, o sea, lo que pasa en el glomérulo, es reabsorbido a nivel tubular. También es de fisiología, pero recuerden que la mayor cantidad es reabsorbida. O sea, eso es súper importante. No eliminamos todo, sino que todo, la mayoría se va a reabsorber. Y el volumen urinario que elimina un paciente al día va a ser más o menos 33 ml kilo día. Eso es lo que diría orinar un paciente aproximadamente al día. Independiente de la especie, sea gato, sea perro, caballo, pues. Es el clearance renal. Cuando hablamos de clearance, es un término que lamentablemente no tiene una traducción muy fácil para el español. Por lo tanto, siempre vamos a hablar de clearance. Y clearance tiene que ver con la degradación de ciertos elementos, fármacos o compuestos. Como dice acá, es una sustancia y es la relación que tiene entre la orina y el plasma. Siempre el ejemplo más fácil para esto es cuando uno habla de fármaco. ¿Cuánto se elimina el fármaco por la orina? Por ejemplo, hay fármacos que tienen un clearance de un 70%. Significa que el 70% se elimina por la orina y probablemente el 30% se elimine por el hígado o por el intestino. Entonces, el clearance renal uno lo asimila como a limpieza de algo. Los tóxicos, como la creatinina, que si está muy alta, se tienen que eliminar. Entonces, es el clearance de la creatinina. El amonio es tóxico, porque tiene mucho tiempo en sangre. Entonces el amonio se tiene que eliminar también, el clearance del amonio. Entonces cuando vamos a hablar de clearance, vamos a hablar de lo que se filtra de cierta sustancia y esto generalmente está asociado a tiempo, ¿ya? Ahora, muchas veces lo vamos hablando por minuto, por eso es que hay pruebas que uno puede hacer para evaluar el clearance renal. Es difícil de evaluar esas pruebas, pero muchas veces podemos poner dentro de las cosas más simples. Podemos poner, por ejemplo, un elemento que esté marcado y que nosotros vamos viendo cuánto se demora en eliminar por el riñón. ¿Ya? Eso es lo que se puede hacer para evaluar el clearance. Cuando nosotros hablamos de tasa de filtración glomerular, hablamos de la tasa de filtración de ambos riñones. Por lo tanto, yo puedo tener funcional solo un riñón y el otro no. Pero eso puede ser suficiente para que la tasa de filtración esté normal. Una persona puede vivir con un solo riñón y filtrar de manera adecuada. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de tasa de filtración, no estamos diciendo que el paciente tenga ambos riñones sanos o que no tenga enfermedad renal. A lo mejor tiene una hipoplasia renal unilateral y la otra funciona bien. Y ese paciente usted evalúa la tasa de filtración y está normal. Entonces, esto lo vamos a evaluar siempre que ambos estén afectados.
Entonces, una forma de evaluar la tasa de filtración glomerular es pensando en qué elementos se deben eliminar por el riñón. Y si esos elementos no se eliminan, entonces hay un problema en la filtración glomerular. Dentro de los elementos que principalmente se eliminan por el riñón, uno de los principales es la creatinina. Por eso es que la creatinina es un marcador de cómo se está eliminando ese compuesto por el riñón o no, y evalúa la filtración glomerular. Si la creatinina está alta, significa que estoy filtrando mal. Y eso significa que mi riñón está afectado bilateral. O sea, los dos están afectados y por lo tanto voy a tener un aumento. Se fijan en este cuadro, me está diciendo que aproximadamente vamos a tener niveles normales en un valor de corte que dependiendo de la raza, perdón, de la especie cambia. O sea, en perros aproximadamente es de 1.4. Entonces, a medida que la creatinina aumenta, significa que la tasa de filtración glomerular está disminuyendo. Por eso es que la creatinina es un marcador que uno evalúa en el perfil bioquímico para decir si el paciente está con problemas renales o no. Hay otros productos que también le pueden ayudar, como por ejemplo el fósforo. El fósforo se elimina también por el riñón, pero no es tan sensible. Pero el fósforo les va a ayudar a determinar que si está alto, probablemente no esté filtrando bien ese riñón. ¿Ya? El nitrógeno ureico ocurre lo mismo. ¿Cuál sería un valor normal de creatinina? 1.4 en perro, y en gato depende, pero lógicamente un poquito más alto de 1.6. ¿Y si está bajo? Si está bajo, no tiene relevancia clínica. A eso lo van a aprender después en farmacología. Ojalá eso lo pasen en farmacología. Pero no, en laboratorio clínico, no sé qué ramo tiene. Pero tiene laboratorio clínico, ¿cierto? Ya no sé. Pero cuando ustedes tengan valores bajos, la mayoría no tiene relevancia clínica. El NUS bajo, la creatinina baja, la LTA baja, no significa nada. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta porque se equivocan muchas veces cuando interpretan examen. Hay que preocuparse cuando están altos esos valores. Estas cosas que estamos hablando ahora, sí, cuando están altas hay que preocuparse. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso solamente de ácido-base. Lo único acá, recuerden que cuando hablamos de alteraciones de ácido-base, estamos hablando de dos órganos principales, que son el sistema renal y ¿cuál es el otro? El riñón y el respiratorio, ¿no es cierto? Entonces puedo tener una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica que viene del riñón, y puedo tener una acidosis respiratoria o alcalosis metabólica que viene del sistema respiratorio, o de la parte pulmonar. Por eso que acá tenemos un riñón y tenemos un pulmón. Entonces, el riñón lo que va a hacer es que reabsorbe bicarbonato a nivel tubular, y el bicarbonato es un buffer o un tampón. Entonces, cuando tengo una acidosis en la sangre, por ejemplo, tengo un ácido, este ácido se va a unir con el bicarbonato que el riñón reabsorbió, y ese bicarbonato se va a transformar en CO2 y agua. El CO2 lo elimino por el pulmón hacia el ambiente, y el agua se va a quedar en el organismo. Entonces, es un sistema buffer del riñón. Si el riñón falla, no reabsorbe bicarbonato y por lo tanto el ácido se mantiene en sangre y tengo una acidosis metabólica. Esa es la forma de acidosis metabólica por un riñón afectado. ¿Ya? Vamos a enfocarnos más en la parte renal, porque en realidad la parte pulmonar no tiene mucha gracia. O sea, si yo respiro menos, acumulo más CO2 y por lo tanto tengo acidosis metabólica. Si respiro más, elimino más CO2 y por lo tanto tengo alcalosis respiratoria. Entonces, el 80% del bicarbonato se va a absorber en el túbulo proximal. O sea, el principal lugar donde vamos a reabsorber bicarbonato va a ser en el túbulo proximal. En la rama gruesa del asa de Henle se va a reabsorber la segunda parte del bicarbonato. Y el túbulo distal y colector es cuando ya se absorbe la mayoría. Y aquí, como dice, es donde se produce la acidez titulable. Porque igual es normal que yo tenga un grado de acidez en la sangre, ¿no es cierto? ¿Cuál es el pH normal de la sangre? ¿Cuánto tenemos nosotros normalmente en la sangre de pH? 6, 7. Tenemos 7.4. Por lo tanto, tenemos un grado de acidez, no estamos en 8. Entonces, para mantener eso, es que yo no puedo absorber constantemente bicarbonato.
Y eso también lo tengo que ver según cómo estoy respirando, lo que estoy comiendo, todo eso nos va regulando el riñón. Entonces, acá tiene una tabla en que vemos el bicarbonato, que como ven se va a absorber a nivel del túbulo y va a pasar del lumen al intersticio. Pero también tenemos otro mecanismo, que el riñón puede eliminar hidrógenos, y es el mecanismo del amoníaco. El amoníaco se puede transformar en amonio, que es NH4, o sea, el amoníaco, que es NH3, suma un hidrógeno, se transforma en NH4 y se elimina por el riñón, y así excreta ácidos por el riñón. Por lo tanto, tenemos también, más allá de la absorción de bicarbonato a nivel sanguíneo, tenemos el mecanismo de regulación ácido-base por medio de la eliminación de amonio por parte del riñón. Si el riñón está mal, este mecanismo también no va a existir y se van a acumular más amoníaco en la sangre, y por lo tanto no va a surgir el efecto base del riñón. Eso no es difícil, hay que solamente ver. Entonces, cuando tenemos un paciente con enfermedad renal, vamos a tener una acidosis metabólica. ¿Es cierto? Sí, pero es cierto siempre que ese paciente tenga una afección tubular. ¿Por qué? Porque si una afección glomerular o una glomerulopatía que no afecte la parte intersticial, probablemente no se va a afectar tanto la acidosis metabólica. Por lo tanto, cuando hablemos de nefritis, ya sea glomerulonefritis, nefritis intersticial o cualquier nefritis que estamos hablando del túbulo, ahí vamos a tener afecciones de ácido-base. Si es solo glomerulopatía o glomérulo solo, puede ser que ese paciente no tenga afecciones de acidosis metabólica. ¿Ya? Acá está todo lo que hablamos recién de cómo se forma la acidosis metabólica. El paciente, si tiene acidosis metabólica, lo que va a ocurrir es que va a eliminar mayor cantidad de radicales libres también. Y eso va a dañar el riñón y va a perpetuar un daño renal. O sea, el riñón se daña, hay acidosis, cuando se daña genera más acidosis y ahí va un círculo vicioso que se va a mantener. La injuria renal aguda es un término que vamos a dar después, pero la injuria renal aguda es un término que uno conoce. Uno siempre había hablado antiguamente de lo que era la insuficiencia renal. Insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, pero actualmente se habla más de injuria renal. La injuria renal, su nombre lo dice, injuria es cualquier cosa que lastima el riñón. Y la diferencia entre una injuria y una insuficiencia es que la injuria puede ser reversible. Cuando la injuria se mantiene en el tiempo y se hace irreversible, puede pasar a una insuficiencia renal. O puede pasar directamente una injuria a una insuficiencia renal aguda, si es por ejemplo un tóxico. Intoxicaciones como etilenglicol, intoxicaciones con refrigerante de auto, con el lilium en los gatos, por ejemplo, pueden hacer falla renal aguda al tiro, insuficiencia renal aguda. Pero la mayoría de los procesos es injuria renal aguda, que el paciente mejora. Si es irreversible, puede pasar una insuficiencia renal, que puede ser aguda o puede ser crónica, que es lo más frecuente. Entonces, cuando hablamos de injuria, van a ser patologías que van a afectar principalmente el parénquima renal y por lo tanto el riñón va a perder su capacidad de excretar todos los desechos. Entonces, en este caso, el clásico cuando va a aumentar el nitrógeno ureico sanguíneo, que no se está eliminando, y la creatinina. La creatinina en sangre va a aumentar más o menos 0,3 milimols/kilo en menos de 48 horas. Ahí usted va a tener un paciente con una injuria renal aguda. Entonces, si yo tengo un paciente que en 48 horas aumentó la creatinina en ese valor, entonces voy a tener una injuria renal aguda. Si no, a lo mejor es una insuficiencia renal crónica. Y este es el otro dato. Se me ha olvidado. Esto es importante. La oliguria por más de 6 horas. Si usted tiene un paciente, sea la causa que sea, supongamos que generalmente el paciente que es hipovolémico por hemorragia, y usted tiene ese paciente oligúrico más de 6 horas, entonces ese paciente también se clasifica como injuria renal aguda. Eso es importante porque usted acá tiene que hacer medidas terapéuticas de urgencia, porque si no el riñón falló. ¿Ya? Recuerden que la oliguria lo vimos en el primer práctico. Recuerden que la oliguria se clasifica como un paciente
con una producción de orina menor a 0,5 ml kilo hora. Recuerden que ahí estamos hablando de injuria renal aguda. 0,5 ml kilo hora. Las causas de la injuria renal aguda pueden ser causas prerrenales, renales o postrenales. Dentro de las causas prerrenales, como les comentaba, la hipovolemia, la hipotensión, la disminución de gasto, todo esto es muy relevante. Pero las más complejas son siempre las alteraciones cardíacas. Un corazón con arritmias, con temperamento cardíaco, con falla cardíaca congestiva, van a ser las causas más dañinas para el corazón y que repercuten en el riñón. Por lo tanto, estas son las principales causas que son prerrenales. Ahora, tenemos otras, las anestesias prolongadas. Toda anestesia, independiente de cómo la haga, quién la haga y en qué paciente se haga, toda anestesia siempre va a dañar el riñón, siempre. Lo que pasa es que son afecciones que no van a generar una insuficiencia renal, son afecciones que no van a generar un daño renal permanente, no. Pero ese paciente siempre va a tener un grado hipóxico, porque eso es la anestesia. Hay hipoperfusión periférica y entre ellos ese órgano está el riñón. Por lo tanto, la anestesia, si es muy prolongada, va a pasar de algo imperceptible clínicamente y bioquímicamente a algo perceptible. Ten cuidado con eso. Lo que pasa es que no está el tiempo acá. Generalmente la anestesia que son sobre 2 horas ya son pacientes que tienen problemas, por ejemplo, hipóxicos. Pero como les decía, no hay un rango de corte. Abuso de diuréticos. Los diuréticos son, digamos. Una consulta en el caso de anestesia, no sé, por ejemplo, con probo, para procedimientos cortos, pero que se realicen varias veces en el Muy súper buena pregunta. ¿eso Sí. produce algún tipo de injuria renal? Ya, súper buena pregunta. Porque es el típico paciente que uno lo anestesia todas las semanas para hacer curaciones o 2 veces a la semana. Sí, se sabe que genera problemas renales al fin y al cabo. ¿Y cómo se pueden prevenir? Fluidos previos. Usted le pasa fluidos previos, alto fluido previo para que ese riñón esté hiperperfundido y por lo tanto esa hipoperfusión no debe ser tan dañina. Pero uno siempre dice al propietario que se empieza a dañar en algo el riñón. Probablemente. Pero es la mejor forma de hacerlo. Profe, en el caso de las anestesias inhalatorias como el isoflurano y el sulfurano, igual generan hipoxia. Sí, lo que pasa es que no tiene que ver con que el paciente esté hipotenso, sino que tiene que ver con que tiene hipoperfusión periférica. Entonces el riñón es tan sensible que aunque no sea una pata, una mano, igual hay una hipoperfusión en ese lugar. Y como les decía, lo que pasa es que uno clínicamente no lo ve ni bioquímicamente porque toma todas las medidas, lo calientan, todo. Pero siempre tiene un daño, porque siempre la perfusión disminuyó en algo, y nunca no disminuye. Piensa que un paciente que está anestesiado, usted tiene que tener un grado de frecuencia cardíaca baja, nunca está en 120, está en 100. O sea, no hay forma de que no tenga eso. Tiene que deprimirlo para que se duerma. Entonces eso no le va a decir que tiene un daño. Ahora, como le decía, no es que un paciente no se anestesie. Uno tiene que decírselo al propietario cuando, por ejemplo, tiene un paciente de 15 años y le dice, ¿se puede anestesiar? Sí, se puede anestesiar. Igual del riñón algo se va a dañar, pero anestesia es lo que hay que hacerlo. O un paciente renal. El paciente renal siempre va a salir peor, siempre. Pero hay que hacerlo. Paciente renal anestesia. Siempre va a salir peor. No hay forma de que no. Y sea el anestésico que use. No hay diferencia. Pero hay que hacerlo igual. Hay que hacerlo igual. Y como decía, los daños son mínimos. O sea, no está hablando de que se va a hacer renal crónico y va a morir de eso. No, son daños mínimos, pero existen. Es algo pequeño. Es un acumulativo. Bueno, la parte acumulativa. Es el otro punto crítico. No se sabe hasta ahora cómo es el daño acumulativo, por ejemplo, en los pacientes que usted hace el tartraje todos los años. ¿Ya? La causa principal de muerte en animales, sobre todo en gatos y también en perros, es la falla renal, ¿cierto? Generalmente muere a los 15 y 6 años y ¿qué hace falla renal? La pregunta es, si usted anestesió a ese paciente los 2 años, porque le hizo el tartraje casi todos los años, que hay mucha gente que lo hace, ¿qué le dice que ese riñón no falló a los 13 o a los 14 o a los 15 por eso? Porque uno no sabe por qué falló, uno dice, no, falla renal crónica, perfecto, la causa no la sabemos, porque por edades, pero a lo mejor ese paciente, si usted no le ha hecho eso, a lo mejor viviría hasta los 27 sin problema, no se sabe todavía, pero es fisiopatológicamente probable, esa es la verdad. Diuréticos, los diuréticos de asa, por ejemplo, la furosemida, producen muchas veces nefropatía o daño renal. Es por eso que
que actualmente, está hablando mucho de clínica, que actualmente cuando se trata a un paciente, usted hace la diuresis por fluidos primero. O sea, no van a ver un nefrurólogo que en un paciente oligúrico llegue y le mete furosemida al tiro, porque va a dañar mal el riñón. Lo que hace el nefrurólogo es que lo hidrata, le mete mucho fluido y ve si orina. Y si no orina, ahí le coloca el diurético, pero hiperperfundido. Pero nunca van a ver un nefrurólogo que le llegue y le mete un diurético. Y usted tampoco lo haga, ¿ya? Porque no es correcto. Pero es porque es nefrotóxico, o sea, tiene los jóvenes. Los AINES, ¿por qué los AINES producen falla renal? ¿Por qué una? No, bueno, después igual. No, después. Insuficiencia renal, lo vamos a ver la otra semana. Renal, infarto renal, trauma renal, leptospirosis, ustedes que están estudiando, ¿qué? ¿Inmuno? Inmuno. Ya, pues leptospira, ¿no es cierto? ¿Qué usa la leptospira aparte de falla renal? Hepática, ¿no es cierto? Alteración, ¿y qué más? Y cardíaca. Entonces un paciente con leptospirosis va a tener falla renal y hepática. Lupus, el lupus sistémico, genera complejos antígeno-anticuerpos que van a dañar la parte glomerular, cuando produce falla renal. Tumores, pielonefritis, que es infección de la zona de la pelvis renal. Tóxicos, el ilium, ya les dije, refrigerante de autos. Sepsis, también todos los factores inflamatorios, el valle libre van a dañarlo. La pancreatitis por lo mismo. Y la hipertensión, no solo la hipotensión genera problemas porque son renales. Si usted fuerza mucho un riñón, va a generar hipertensión y por lo tanto por eso es que un paciente con hipertensión cardiópata hay que tratarlo porque si no va a fallar el riñón. Un gato con hipertiroidismo que tiene hipertensión. El hipertiroidismo es la principal enfermedad felina de la adulta, una de las principales, no sé si la primera, pero a lo menos está entre las dos primeras. Genera hipertensión y por eso esos pacientes fallan el riñón. Esa es la causa de enfermedad renal crónica en un paciente con hipertiroidismo felino, porque la hipertensión les va a dañar el riñón. Y postrenal, obstrucción ureteral, obstrucción uretral o uroabdomen. ¿Qué es lo que es eso? Cálculo, ¿no es cierto? Urolitos, que se llaman. Si tienen litos en la uretra o en el uréter, van a tener o hidronefrosis, si es el uréter, y el riñón va a tener agua, o van a tener la uretra obstruida y vamos a tener un paciente que no está orinando, va a tener una vejiga gigante. Y el uroabdomen se va a producir principalmente porque se rompió esa vejiga, o usted puso una sonda en la uretra y usó una sonda rígida y rompió la uretra. La cosa más frecuente es que usted puso una sonda y rompió la uretra. Muy frecuente. Más de lo que nos quisiera. Entonces, cuando hablamos de injuria renal aguda en el gato, esto lo van a leer después. Fíjense, aquí tenemos todos los tóxicos del gato. Causa isquémica, ya la hablamos, hipotensión, tromboembolismo. En el gato, el tromboembolismo es una patología frecuente y primaria, ¿ya? A diferencia del perro. En el perro generalmente el tromboembolismo es secundario a enfermedades endocrinas, a enfermedades cardiológicas o a pérdida de antitrombina 3, que es un anticoagulante que genera el organismo y en fallas renales, cuando tienen proteinuria, se puede perder. En cambio, en el gato, el tromboembolismo puede ser primario. Obstrucción, cálculos, secreciones mucosas por infecciones, tumores, un montón de cosas. Neoplasia, linfoma del gato, ¿no es cierto? No es más raro en todo caso. Y las infecciones, pielonefritis o el PIF. El PIF también es raro, pero puede afectar el parénquima renal. Entonces, cuando uno habla de las fases de la injuria renal aguda, la injuria renal aguda tiene 4 fases. Iniciación, después viene la extensión, que acá es donde usted tiene que frenar el problema. La mantención, que cuando ya hay mantención de la patología ya pasa a ser insuficiente. Y la recuperación, o se recuperó y el paciente quedó bien, o no se recuperó y quedó como enfermo renal crónico, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver un poco más ya de las estructuras anatómicas del riñón y vamos a ver qué es lo que se daña. Entonces, en la iniciación, el primer proceso, lo que va a ocurrir es que usted va a tener azotemia. Por lo tanto, si tiene azotemia, ¿significa que ese paciente es renal? No, no significa que ese paciente sea renal.
El clásico error es que usted ve un perfil bioquímico de un paciente que está en cualquier estado, lleva a la consulta, no sé, atropellado, lo que sea, y ve la creatinina alta. Y usted dice, ese paciente es renal. Ese es el principal error, el primer error y el más grave. Porque muchas veces usted termina tratando a un paciente con diuresia osmótica, con lo que sea, y el riñón lo termina forzando más de lo normal. Un paciente solamente es renal si usted tiene 2 exámenes que son con alteraciones de creatinina o tiene una enfermedad ya que sabe que tiene algo en el riñón, un cálculo o tiene glomerulonefritis. Pero si no tiene antecedentes y tiene la creatinina alta, que es azotemia, entonces no significa que sea renal. Por eso el primer paso de la iniciación. Azotemia, por si acaso, es creatinina y nitrógeno ureico sanguíneo alto, para los que no lo sepan. Entonces, el tiempo para que el paciente inicie un problema renal depende de la lesión. Porque si es hipovolemia por diarrea, un paciente con diarrea no necesita desarrollar una falla renal, o una injuria renal, a menos que ese paciente tenga una diarrea crónica con hipovolemia por mucho tiempo. Si usted actúa acá, lo salva al tiro. O sea, si usted nota que tiene azotemia alta y el paciente es prerrenal y usted le puso fluido, a las 48 horas está bien, con creatinina normal y el riñón no tuvo ningún problema. El problema, como les decía, es cuando tenemos lo que se llama extensión. Cuando no actuamos rápidamente, ese paciente llegó hipovolémico, pero lleva hipovolémico, no sé, una semana. Una semana, a lo mejor tiene un tumor y tiene una semana, y lo que ocurrió es que el riñón se siguió dañando. Entonces lo que va a ocurrir es que se perpetúa la lesión, principalmente por vasoconstricción interrenal. O sea, hay una hipotensión, pero ya no estamos hablando de la arteria aferente que llega al riñón, sino que estamos hablando de lesiones de las arterias que están dentro del riñón. Entonces, esa vasoconstricción va a generar principalmente problemas a nivel del parénquima. Va a haber, como dice ahí, muerte celular, apoptosis, esto lo vamos a ver después en detalle. Pérdida del borde en cepillo. Esto lo marco en imagen. Pero, se lo voy a explicar después. Pero las células tienen un borde en cepillo, como el intestino. Si se pierde ese borde, se pierde su capacidad de filtración. Y ese riñón se tiende a afectar. ¿Ya? Va desprendiendo de las células, esto lo marco en imagen. Profe, Bien. ¿qué significa que un riñón esté indurado? Esté duro, pero eso es una evaluación clínica. ¿Qué me está hablando? Ah, indurado. Eso es una evaluación netamente clínica. Cuando usted toca un riñón, y eso es como sea clínica, sobre todo los gatos que usted toca el riñón, usted lo nota indurado porque ese parénquima está más engrosado, fibrosado. Y aparte, el riñón en general es más alargado. Entonces usted cuando toca un gato y el riñón está globoso e indurado, probablemente son daños renales crónicos. Ese parénquima se vuelve más fibroso y por lo tanto se vuelve más duro. Ya Como más irregular. Irregular es peor. Pero el riñón es como alargado, ¿no es cierto? Ya se vuelve globoso, estamos mal. Pero si más encima se vuelve irregular, estamos peor. Ahora, no significa que tenga enfermedad renal. Fíjense que muchas veces con la edad, usted cuando después de la clínica va a ver que todas las ecografías, todas las ecografías después de los 10 años, le dicen nefropatía renal crónica porque tiene arquitectura, se pierde la arquitectura del riñón. Pero no importa, lo que hace ese riñón se está forzando pero trabaja bien. Entonces es un riñón que se ve más feo nomás. Por lo tanto, no indica que sea renal ese paciente. Pero son cambios que uno ve clínicos en el paciente. Bueno, en la extensión, lo que va a ocurrir, si estamos hablando de que esto, es que esto lo mando después en otra imagen, se ve feo acá, pero esto es la parte endotelial o la parte vascular. Lo que va a ocurrir es que todo el aumento de las células inflamatorias o vasoactivas van a generar desprendimiento y daño de este endotelio que está a nivel renal. Entonces muchas veces producen trombos, microtrombos renales, que están asociados a toda esta reacción inflamatoria que va a dañar finalmente el riñón. La mantención va a ser cuando tengamos nuestro proceso con una duración más o menos de 1 a 3 semanas. Por lo tanto, yo tengo que tener mi agente injuriante 1 a 3 semanas presente para que yo ya diga estamos en una fase de mantención. Si no, probablemente no hemos llegado a eso, a menos que sea una falla muy aguda de ese riñón. Pero lo más probable es que estemos hablando de alteraciones por 1 o 2 semanas. La producción de orina puede estar aumentada o disminuida dependiendo de qué fase estemos hablando.
siempre la primera fase, que es la más aguda, vamos a tener oliguria o disminución de la producción de orina. Pero en algún momento la filtración de ese riñón va a fallar. ¿Y qué es lo que ocurre? Ya no filtra nada. Cuando todas estas células que están encargadas de mantener la filtración y mantener una adecuada densidad urinaria, lo vamos a ver después también, cuando esto se afecta y ya filtra todo, entonces estamos urinando más. Y por eso que el paciente renal crónico tiene la característica que toma más agua y orina más. En cambio el renal agudo toma menos agua y orina menos. O sea, porque lo está produciendo la orina. ¿Cómo? De nuevo, el paciente renal en un inicio siempre va a ser oligúrico. ¿Por qué? Porque usted injurió ese riñón. Y ese riñón, como se dañó, va a producir menos orina. Pero ese riñón, después con el tiempo, cuando se mantiene esta lesión, las células que están en la cápsula de Bowman, que la vamos a ver después, puse la diapositiva muy después, cuando está en la cápsula de Bowman, lo que hace es que se empiezan a unir. Y al unirse, se afecta la filtración de todo. Entonces lo que ocurre después de eso es que filtra todo. O sea, no, pues es que no es filtro. Pasa todo, y como digo, no filtra nada, no filtra nada eso. O filtra todo, no sé. No filtra nada, y pasa todo. No filtra nada y pasa todo, porque perdió su capacidad de filtrar. Eso porque pierde su vellosidad y porque se unen las células. Entonces, si pasa el tiempo, usted lo que va a tener es un paciente que, como no filtra nada y pasa todo, orina mucho y toma mucha más agua. Por eso cuando uno pesquisa un paciente renal, generalmente es porque está tomando mucha agua y orinando mucho. No lo pesquisa antes, a menos que no orine nada. Pero generalmente lo pesquisa cuando toma mucha agua y orina mucho. ¿Ya? ¿Se puede qué, perdón? Ah, sí. Les conté cuáles son los 3 signos de poliuria poliíptica. No se los dije. ¿Quién se lo he dicho? ¿De qué? Ya, les voy a dar un dato. ¿Cuáles son las 3 principales enfermedades que producen poliuria poliíptica? Se los dije, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ya? Insuficiencia renal, igual la tercera, la enfermedad de Cushing. Usted cuando llega a un paciente con poliuria poliíptica, son 3 prediagnósticos, súper fácil de captar esto, 3 prediagnósticos. O es renal, o es diabetes, o es Cushing. Y los otros son raros, los otros son la dieta insípida, Lysol, esos son raritos. Entonces, si usted toma un perfil, ya descarta 2. Descarta el riñón, porque no tiene azotemia, y descarta la diabetes porque tiene glicemia normal. Y se quedó con el Cushing. Entonces es fácil de valorar un paciente con poliuria poliíptica en la clínica. Pero ¿qué no es un profe? Porque usted tiene que medir cuánta agua está tomando al día. Entonces, la cantidad normal que toma un perro es de 60 ml kilo día. Pero si ese paciente toma más de 100 ml kilo día, está tomando mucha agua. Y es un dato objetivo. Nosotros... Ah, ya. Es que usted puede medir cuánta agua toma. Pero si no mide más de 100 ml kilo hora y siempre ha tomado la misma cantidad de agua, no tiene que ver con patología. Porque eso aparece después. Pero es que es muy grande. Ah, lo escucho. Dígame. Silencio. ¿Qué cosa puede provocar? Sí. ¿Por qué puede causar una enfermedad renal vómitos? Ya, no, esa es, no. En realidad lo ocasiona por la uremia. La uremia, ¿qué es lo que es? Es cuando no se elimina el núcleo de la creatinina. Va a actuar a nivel central y va a generar, por el estímulo central del centro del vómito, vómitos. Pero también tiene un factor que su compañero, como dice, la acidosis metabólica también la puede generar, pero la acidosis metabólica es más tardía. Pero es por la uremia. ¿Temperatura baja? Sí, es bastante complicado. Sí, pues, ¿por qué tiene urémico el paciente? Sí, tiene que ver con que se afecta la perfusión de la... ¿Eso da al lado? Cuando se afecta la perfusión del estómago, entonces se altera la producción de mucus. Siempre tiene anorexia, por lo mismo, para el nivel central. Igual vamos a ver después. Ya, entonces, vamos a tener un ejemplo. Ah, miren, qué buena van a hablar. Vaya nomás.
Qué bueno. Está bien. Entonces, Están instalando una jamonera. ¿qué tal? No, podría una jamonera nueva. Ah, qué bueno, para hacer las manos. Para la infección urinaria. Ya tenemos entonces una causa prerenal. Profe, Ya. a ver, la glicemia Podrían mandar una. A mí no. la glicemia normal del canino, ¿cuál es? La glicemia normal ¿El vino no? es 110. ¿Cuál es la glicemia para tener diabetes? Es 250 en el gato. Y en el perro es 200. Lo vamos a ver la otra semana, si es que alcanzamos. Espero que sí. Entonces, las causas prerenales, lo que vamos a tener, como dijimos, es una depresión de volumen y por lo tanto, si llega poco volumen a mi riñón, lo que va a aumentar siempre es lo que se conoce como liberación de angiotensina. ¿Se acuerdan la angiotensina? La 1. Esto lo hablamos también en alguna clase, no me acuerdo cuál. Se libera la angiotensina, no, perdón, la renina, mire bien. Se libera la renina. La renina va al hígado y estimula la producción de la angiotensina 1. Esto lo hablamos, ¿no? Sí, ya. La angiotensina 1 va al pulmón y activa y forma angiotensina 2. La angiotensina 2 es la que va a generar, ¿qué genera? Vasoconstricción para aumentar la presión. Entonces, si yo tengo un riñón que a nivel de, ¿cómo se llama? Donde el riñón percibe que me está faltando presión y donde produce la renina y todas estas cosas. En la mácula densa. ¿Qué iba a Hay decir? unos sensores en la máquina de hecho. En la mácula densa está en la parte neuronal. No. En la mácula densa dentro de la, está al lado de la entre la aferente y el túbulo proximal. Entonces, la mácula densa del riñón percibe la presión, tiene sensores de presión. Si el riñón recibe poca presión, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la renina. Y eso va a estimular la angiotensina 2 y la presión. Y también se estimula, como dice acá, la noradrenalina. Entonces, va a tratar de aumentar la presión, porque está teniendo poca presión. ¿Cuál es el problema? Al principio está bien. Pero ¿cuál es el problema de esto? ¿Cómo aumenta la presión? ¿Cómo aumenta la adrenalina la presión o la angiotensina? Generando vasoconstricción. Entonces, si va a tener un paciente que al principio, con la vasoconstricción es como la manguera, va a llegar con más fuerza el volumen. Pero en algún momento la cantidad de volumen que llega va a ser menor. Entonces, si esto se perpetúa, va a ocurrir de que va a disminuir el flujo sanguíneo glomerular. Y por lo tanto va a disminuir la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque la vasoconstricción hace que llegue menos volumen, ¿no es cierto? Por eso el mismo mecanismo de la presión. Así también la presión genera de que haya una alteración de la filtración glomerular. Esto va a aumentar la isquemia, que es la poca llegada de oxígeno al riñón, y va a perpetuar el daño renal. Y esto se va a volver un círculo vicioso. ¿Cuál es el aparato extraglomerular? Ya. Díganme cuál es el Ay, pero la parte es más grande que la mácula densa. Ah, está bien. Lo incluye. Inclusive el riñón también lo incluye. No, pero está bien. ¿Es el extraglomerular? Lo aprendimos algo nuevo, siempre aprendemos algo nuevo. Y se genera la injuria renal aguda, ¿cierto? Profe, un gato renal, un renal y manitol le puede terminar así de matar el riñón. Sí, si usted tiene un paciente renal, un gato, y usted le coloca manitol, lo va a matar, porque el manitol es un producto osmótico. Entonces, actualmente ya no se usan los osmóticos. Es una práctica antigua, se usaba antigua hace, cuando yo salí, hace 7 años, pero ya no se usa, más de 10 años salí, pero ya no se usa. Entonces, usted no puede forzar mucho el riñón con manitol o con algún producto osmótico. Y la furosemia la pasa solamente después de pasar fluido. Terminando la fluidoterapia. No, entre medio. Usted lo reanima 1 o 2 horas con bulimia y si no está orinando a la hora, porque usted lo que tiene que hacer son objetivos terapéuticos, cuando hablamos de reanimación en el práctico. Sí. Si el objetivo terapéutico es que ese paciente no orinó a la hora, le mete furosemia después que lo reanimó con fluido. Entonces tiene que hacer. Ya cuando uno lo tiene, Furosemia. cuando lo repuso ya,
Cuando lo repuso o usted lo llenó de fluido y no orina nada, furosemía. Y manitol, ahí lo podría meter después, pero el manitol no es como la mejor opción, porque el manitol es un osmótico, es como que usted meta una piedra para arrastrar agua. Va a llegar al riñón igual. Entonces no es muy usado actualmente. En algún momento se usaba mucho, ahora ya no se usa. ¿Ya? Los AINES, acá lo vamos a hablar. Ya, como se recordará de su clase que no han tenido de farmacología, en farmacología lo que van a ver, ustedes no tienen farmacología. Lo que van a ver en farmacología es que los AINES se llaman antiinflamatorios no esteroidales, porque los esteroidales son los corticoides. Entonces los AINES se dividen en COX-1 o COX-2. ¿Qué significa COX? Significa ciclooxigenasa 1 o ciclooxigenasa 2. ¿Por qué se diferencia el 1 y el 2? Porque tienen actividad distinta. La ciclooxigenasa 1 es la que va a ayudar a generar el mucus en la mucosa gástrica, va a ayudar a generar vasodilatación por medio de las prostaglandinas, por lo tanto tiene funciones que se llaman funcionales funcionales que son normales del cuerpo. Y la ciclooxigenasa 2 van a aumentar principalmente todos los factores inflamatorios. Por lo tanto, teniendo ese concepto en la mente, lo que usted va a buscar siempre cuando tenga un cuadro inflamatorio es bajar la ciclooxigenasa 1 o 2. 2, ¿cierto? Entonces, la mayoría de los fármacos están enfocados en ser preferenciales COX-2 o idealmente selectivos COX-2, que solo bajan el COX-2. Entonces, el problema es que la mayoría son COX-1 y COX-2, se tienen los dos. Como por ejemplo, el ketoprofeno, el ibuprofeno, bueno, esos son humanos. Ya, esos, porque son los más conocidos en veterinaria. El diclofenaco, el meloxicam, pero el meloxicam es preferencial COX-2, no es tan mal. Y el carprofeno, que se usa en perros, no en humanos, es también preferencial COX-2. Naproxeno, COX-1. El paracetamol, no sé cómo lo tiene, COX-1 en realidad. Sí, COX-1. Entonces, si usted le da a un paciente COX-1 a dosis altas, por ejemplo, el ibuprofeno va y le mete la dosis, o el paracetamol a dosis altas, o el ketoprofeno a dosis alta, usted lo que va a afectar, como dice acá, es las prostaglandinas. Al disminuir las prostaglandinas, ¿qué va a generar? Disminuye la vasodilatación. Si usted disminuye la vasodilatación, hay vasoconstricción y llega menos sangre al riñón, que el riñón se daña. Ahora, por la parte gástrica, asimismo también genera problemas gástricos. Hay mayor hipoperfusión gástrica y hay menor producción de mucus. Entonces, por eso es que alteraciones del COX-1 van a generar alteraciones, se puede decir, más fisiológicas. Falla el riñón y falla la parte estomacal y genera vómitos en los animales. Por eso es que el ibuprofeno está totalmente contraindicado, porque no sé que sea produce esto. El paracetamol a dosis alta es tóxico, aparte que los gatos producen cuerpos de Hales. ¿Qué más? El ketoprofeno a dosis alta produce esto. Cuerpos de Hales son alteraciones en los glóbulos rojos, que son unas funcionales porque hay inclusiones intracitoplasmáticas del glóbulo rojo. Y lo produce el paracetamol en gatos. ¿Uno? Porque hay otra vía que no está acá, o sí. Esta. Fíjese que acá dice tromboxanos. Entonces los tromboxanos los inhibe y por lo tanto inhibe la coagulación. Por eso. La aspirina. Se me olvidó. La aspirina, sí, se me olvidó la aspirina. La aspirina también, por eso también es anticoagulante, porque afecta a los tromboxanos. Entonces, ¿cuál es la progresión de la injuria renal aguda a la enfermedad renal crónica? Tenemos un riñón normal, después tenemos una infusión o injuria, después de eso va a haber un daño estructural, o sea, aquí ya estamos pasando a la fase de mantención, y después va a haber una falla renal. Mantención, iniciación, mantención. Entonces, después de eso, el riñón tiene tres caminos. Recuperarse, fase de recuperación, muerte, poder morir, o
puede quedar crónico en lo que se llaman estadios renales, que lo van a ver después en medicina. ¿Ese sería el renal crónico reagudizado? No, este es el renal crónico no reagudizado. El renal crónico reagudizado es que usted hizo este camino, llegó acá, se hizo renal, y este paciente, ¿cómo va a estar si es crónico? En el agua y en la orina. Poliúrico polihípsico, cuando harta agua y orina. Si este paciente renal crónico por alguna causa recibió poca perfusión, por ejemplo, lo anestesió, este paciente se va a reagudizar y va a convertirse en un renal agudo. Porque ya siendo crónico y usted generó un proceso como la cirugía o la anestesia y lo hipoperfundió, va a pasar a ser renal agudo y va a terminar oligúrico y ahí generalmente va a fallecer. Entonces, el reagudizado es el crónico que se hizo por el camino normal y después volvió a ser agudo. ¿No? Pero aquí hay como animación. Bueno. Mejor, pero no va a aportar. Entonces, el paciente renal crónico va a ser el paciente en que vamos a tener uno o ambos riñones afectados por una alteración de más de 3 meses. El renal crónico ya no se recuperó, ¿no es cierto? Ahí estamos claros. Ya la fase de recuperación no lo logró y pasó a ser un renal crónico independiente del estadio renal, que son 4. ¿Y siempre tienen luz y crea altas? Siempre tienen un cicrea alto. ¿Y cuando se reagudiza, más altas? ¿Si se reagudiza? Es que no, porque en realidad la reagudización puede ser con una crea no tan alta, pero que quede oligúrico. Entonces no necesariamente el riñón falla antes, o sea, la crea falla antes que la orina. Y lo otro que hay que tener cuidado es, ¿de dónde viene la creatinina? Una pregunta súper fácil, ¿de dónde viene la creatinina? Biología 1, ¿dónde viene la creatinina? ¿Desechos de dónde? Del músculo. La creatinina viene del músculo, de ahí viene la creatinina quinasa, todo esto. Entonces la creatinina es un desecho del músculo efectivamente. Por lo tanto, si usted tiene un paciente con rhabdomiolisis, que es ruptura muscular, la creatinina ¿cómo va a estar? ¿Y el paciente renal? No, a lo mejor no. Entonces tengamos con eso. Lo otro, si llega a su consulta un paciente renal crónico y 10 años de cronicidad del riñón, y está flaco, ¿cómo está la creatinina? No tan alta. Por ejemplo, no necesariamente una creatinina de 15 es peor que una de 3. ¿Por qué? Porque si el paciente está muy delgado, no tiene musculatura para producir creatinina. Entonces está en un paciente que tiene una creatinina en 2,5 y está muriendo. Perfectamente es posible. Ese paciente está flaco, no produce creatinina. Entonces tengan ojo cuando evalúen a un paciente renal. La creatinina no es el factor que le va a decir está en 15, está muriendo, no. Véanlo con la clínica. Si el paciente está delgado, es peor que tenga una creatinina de 3. Como dice acá, no es exclusiva de perros viejos. Un cachorro con agenesia renal o mala formación del riñón va a tener una insuficiencia renal crónica, y eso no es tan raro de ver, y afecta, mire, aproximadamente a 1,5% de los perros y a 1 a 3% de los gatos. Pero esto, tengan ojo, que esto se refiere a afección como primaria, no se refiere a que el paciente finalmente siempre muere del riñón, sino que es primaria del riñón. Entonces, causas de la enfermedad renal crónica. Causa de la enfermedad renal crónica. Causa de la enfermedad renal crónica, factores predisponentes, edad avanzada, disfunción renal o lo que se llama PKD, que son los riñones poliquísticos, ¿no es cierto? ¿De qué raza en el gato? Persa. Muy bien. De los persas el gato, de riñones poliquísticos, o sea, también conocido como de PKD. Y displasia renal que ocurre principalmente en los cachorritos. Yo creo que no vamos a hacer un recreo porque saben que se no vamos a casar. Lo siento, me atrasé mucho. Factores desencadenantes de la enfermedad renal: inmunomediados, infecciosas, como por ejemplo leptospira, litiasis, que son los cálculos, hipertensión sistémica, la principal causa del corazón, nefrotóxicos, cualquier tóxico que salga del riñón, pero también
Fármacos. Entre los fármacos, la gentamicina, un antibiótico nefrotóxico. O hipoperfusión por hemorragia, por ejemplo. Gentamicina, dijo. Gentamicina. Gentamicina es un buen antibiótico, pero cada vez se usa menos por lo mismo, porque es muy nefrotóxico. Y es ototóxico también. La gentamicina como antibiótico. ¿Es ototóxico también? Es principalmente nefrotóxico, pero también puede ser ototóxico. Lo que pasa es que para que sea ototóxico tiene que tener problemas en la membrana timpánica, porque igual los antibióticos tienen gentamicina en los tópicos de oreja, pero eso les decía, generalmente son nefrotóxicos. Los factores de progresión de la enfermedad, ¿qué significa factores de progresión? Que van a mantener este fallo renal, van a ser la proteinuria. La proteinuria es un mal signo en un paciente renal. Si un paciente renal tiene proteinuria, significa que no está filtrando nada y está pasando todo. O sea, pasan proteínas. La proteína nunca debería llegar a la orina. Eso es importante. La proteína es algo que nunca usted tiene que tener en orina. Por eso es que los estadios tempranos de falla renal no es con la azotemia por si acaso, no es con la creatinina alta. El estadio más temprano es con la proteína en la orina. Y el más temprano es con la proteína que se llama microalbuminuria, o la albúmina más pequeña. Si usted lo ve en orina, ya es un estadio inicial de falla renal. Es el principal, porque no tiene que haber nada de proteína en orina. Profe, y con el exceso de medicamentos, por ejemplo, pueden generar igual proteinuria sin que sea crítico. No, si el medicamento le generó proteinuria, ya existía, está dañando el riñón. Nunca debe tener proteína. ¿Se tiene recuperación después? ¿Se puede tener recuperación? Sí, si no, la proteinuria no es sinónimo de que no se recupere. Pero si tiene proteinuria, ya está dañando el riñón, sea la causa que sea. La hiperfosfatemia, como les decía, el fósforo se filtra principalmente por el riñón. Cuando si el fósforo está alto, es que el riñón no está filtrando bien. Y ese fósforo alto, a su vez, va a dañar más el riñón. Entonces, mantiene la progresión de la enfermedad. Hipertensión arterial. Yo tengo un riñón afectado, aumento la presión para que llegue más sangre. Pero al achicar el lumen, dos cosas. Al achicar el lumen puede venir menos volumen, o también en un principio va a llegar mucha sangre. Y eso también fuerza mucho al riñón y mantiene su progresión. Entonces son dos mecanismos diferentes por los cuales la hipertensión va a dañar el riñón. Mantener los factores desencadenantes, que usted no quitó la causa base. Y la progresión espontánea se refiere que con la edad, como el riñón ya no es funcionalmente igual de normal o de bien, sigue dañándose. ¿Cuál era esta? Esta era la componente crítica. Parece que esta clase, a mí en realidad la robé. Pero tranquilo, se la robé. Ya me acuerdo. Se la robé a mi mejor amigo que es nefrólogo. Sí, para que decirlo. Entonces, así que tengo su permiso. Lo que ocurre acá, lo que quiero explicar esto es lo siguiente. Ustedes van a tener un paciente en que hay un daño o una anoxa en el riñón, ¿no es cierto? Entonces, ese daño en el riñón va a producir hipertensión intraglomerular, o sea, va a haber un aumento de la presión del riñón, proteinuria, va a aumentar la angiotensina 2 porque aumentó la renina, y vamos a tener una nefritis intersticial. ¿Por qué? Porque si yo tengo un daño del riñón, posteriormente a la célula inflamatoria. Si las células inflamatorias llegan, van a generar, como les decía, una reacción inflamatoria en el riñón, una nefritis intersticial. La inflamación, y esto es importante, ¿qué genera? Destrucción de la membrana basal. Aquí vamos a ver las imágenes que les dije. Y esto va a afectar la formación del colágeno. Entonces esto genera una patología que se llama glomeruloesclerosis. Vamos a ver acá. Glomeruloesclerosis. Entonces, estas son las imágenes que les he puesto al principio, porque es muy enredado. Recuerden, por anatomía, que esto es la cápsula que se conoce como cápsula Bowman, ¿no es cierto? Esto que estamos viendo acá es la arteriola aferente y esta es la eferente. Esta es la sangre. En la sangre, a nivel celular, existen esta estructura que son los podocitos.
Los podocitos son los que tienen las vellosidades que están encargados de filtrar las sustancias, los componentes. Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando tenemos un problema renal o un daño renal, sea la causa que sea, hay una hipertrofia primero de los podocitos, sin hiperplasia, o sea, crece ese podocito, pero no crece en número, sino crece en tamaño. Y va a haber pérdida de la función de los procesos podales. ¿Como cuál función? La principal, retener proteína. No retiene proteína ese paciente. Y así la está eliminando en la orina que no lo debería tener. Hay acumulación de moléculas en esta zona, que es el espacio subendotelial, que es acá. Este espacio, que es el subendotelial, empieza a acumular también moléculas, y lo que va a ocurrir es que se estrechan los capilares glomerulares. O sea, esto que tiene este diámetro, por inflamación, se tiende a estrechar, ¿ya? Se tiende como a achicar. Entonces tiende a dañar mucho más el glomérulo. Y eso lo que va a generar son los trombos. Porque esto que está acá, que se está achicando, y estas células que ven acá, se sueltan y forman trombos, que primero van a ir al riñón. Y después del riñón, lo que van a hacer es que van a ir al resto del organismo. Pero primero van a empezar a ver trombos y van a afectar la perfusión renal. Y eso se conoce como lo mismo, glomeruloesclerosis. ¿Ya? Esto era una vuelta ideal, para que lo dijeran. Porque yo sé que no entendieron nada lo que les dije ahora. Pero reacción inflamatoria, forman trombos, dañan el riñón, forman la glomeruloesclerosis. Pero denle una vuelta, lean. Escuchamos que hay que ver. Escúchenlo y algunos momentos les va a crujir. Ya vimos esto de la genresina de aldosterona. Esto ya lo vimos. Anemia en el paciente renal. ¿Por qué se produce la anemia en el paciente renal? Como dice acá, falla la eritropoyetina. Recuerden que el riñón forma la eritropoyetina, que es el precursor de glóbulos rojos a nivel medular. Entonces un paciente con insuficiencia renal crónica van a tener anemia. Por eso dice, en el 90% de los estadios avanzados y solo en el 10% de los estadios que son más recientes. Por lo tanto, si usted tiene anemia, siempre piense que es renal crónico. O sea, eso es lo que tiene que tener en mente. Anemia renal crónico. Las causas, como les decía, es por la déficit de eritropoyetina, pero también puede haber otras. Alteraciones en el transportador de fierro, que lo genera el riñón. Por lo tanto, se va a afectar la unión al fierro y su transporte. Esto es lo que ocurre en una enfermedad renal crónica. Ahora, principalmente lo que van a tener es anemia, radicales libres, pueden llegar a tener acidosis metabólica, todo eso. Los signos gastrointestinales, como preguntaba su compañera, van a estar asociados a la intoxicación por el amoníaco, por la toxina urémica, y lo que ocurre es que el vómito se va a producir a nivel central, estimulando el centro del vómito, pero también puede generar hipergastrinemia, puede aumentar la acidosis a nivel gástrico, porque afecta a la mucosa. Entonces el paciente también puede tener un efecto local, pero el principal efecto del síndrome urémico es central, en el centro del vómito. La hipocalemia, estos pacientes pueden tener hipo o hipercalemia. Ya partamos de esa base. Pueden tener hipo o hipercalemia. Aquí vamos a hablar de por qué pueden tener hipocalemia. El 90%, 98%, va a ser filtrado por el riñón o eliminado. Pero después esto es reabsorbido. Por lo tanto, si yo, como dice acá, el 70% es reabsorbido. Si yo tengo un problema del túbulo proximal, tengo una nefritis intersticial, por ejemplo, es un cato, en que la principal causa de enfermedad renal es la nefritis intersticial felina, voy a tener probablemente hipocalemia, porque no se reabsorbió ese potasio. Ese paciente quedó hipocalémico. El 10 a 20% se va a reabsorber en el asa de gel. ¿Ya? Al aumentar el flujo tubular por hipertensión, vamos a tener mayor pérdida de potasio. Entonces un paciente con hipertensión cardíaca,
con hipertiroidismo que aumenta la filtración, o sea, la perfusión renal, pero ya patológica, vamos a tener también hipocalemia, ¿ya? Pero tiene que ver con que hay una afección de la reabsorción por parte del túbulo. Las glomerulopatías son afecciones del glomérulo, no es lo mismo que las nefronas. Yo puedo tener una glomerulonefritis y puedo tener afección del glomérulo y de los túbulos. Pero cuando uno habla de glomerulopatías, está hablando solamente del glomérulo. O sea, cápsula de Bowman, eso solo estamos hablando. Los podocitos, de eso estamos hablando. Ya no estamos hablando de el túbulo distal y contorneado, estamos hablando de la cápsula y todas sus células involucradas. Entonces, las glomerulopatías están asociadas principalmente a afecciones de los podocitos en que pierden su funcionalidad, como ya lo hemos hablado, de filtrar. Entonces, las glomerulopatías no se sabe muy bien cuál es la causa, o sea, cuál es la prevalencia, porque las causas son muy difíciles de diagnosticar premental. Realmente las causas son inmunomediadas, o la mayoría de las causas de glomerulopatías necesitan que usted haga una biopsia renal. Entonces, como no andamos biopsiando el riñón a diestra y siniestras, no sabemos cuál es la principal prevalencia en veterinario, ¿ya? La principal edad, la edad más común, son sobre los 8 años, y cuando usted tenga o sospeche de una glomerulopatía, lo que sí va a tener es proteinuria. ¿Cuál es la clave de las glomerulopatías? Proteinuria. Esa es la clave de todo esto. Si usted no tiene proteinuria, es raro que tenga una glomerulopatía o que piense en una glomerulopatía. ¿Por qué tiene proteinuria? Porque, como les decía, las afecciones tubulares no tienen nada que ver con la proteína, porque la proteína no tiene que llegar ahí. No llega al túbulo, la proteína se queda antes. Si hay proteína en la orina es porque falló antes. Y ahí tiene una glomerulopatía. Entonces las causas pueden ser inmunomediadas o no inmunomediadas. Dentro de las no inmunomediadas tenemos la amiloidosis. ¿Qué es la amiloidosis? Es el depósito de proteínas amorfas que se van a ubicar entre células. Entonces, ustedes van a escuchar de ahora en adelante siempre amiloidosis en distintos órganos. Amiloidosis renal, amiloidosis encefálica, pacientes convulsivos con cuadros de amiloidóticos, sobre todo cachorros. Amiloidosis pancreática, la causa de diabetes tipo 2 en el gato es una amiloidosis. Cuando uno dice amiloidosis, lo que está diciendo es que se está acumulando una proteína amorfa entre las células. Entonces, como que tengan un gel que impiden la señalización entre células, que se exociten ciertas sustancias, que lleguen ciertas sustancias a esas células. Bueno, esto no se preocupen, pero la amiloidosis puede ser membranoproliferativa, membranosa o proliferativa. ¿No? Un poco lo mismo. La glomerulosclerosis, ya la hablamos recién, cómo se forma, y tenemos las glomerulopatías familiares. ¿Qué vamos a ver después? Entonces, la glomerulonefritis, que son cuando yo tengo afectado el glomérulo y el riñón, pueden ser idiopáticas, en que la causa no la conozco, puede ser adquirida, por ejemplo, una amiloidosis, y que puede ser membranoproliferativa, membranosa o proliferativa, o puede ser hereditaria, y son las glomerulonefritis inmunomediadas. Lo había puesto acá, por ahí lo leo. Pero es lo que es la hereditaria. La amiloidosis hereditaria, aquí vamos a tener 2 segundos. La amiloidosis hereditaria, como es su nombre, tiene que ser asociada a raza, porque es hereditaria, ¿no es cierto? Entonces existe un síndrome en veterinaria que se llama síndrome del Charpey o fiebre mediterránea. El síndrome del Charpey, como es su nombre, va a dar un Charpey y creo que va a tener un paciente renal, va a tener un paciente con fiebre y va a tener un paciente que tenga aumento de la articulación, el volumen articular, o sea, va a tener una artritis en general. Entonces, va a tener un Charpey, estas 2 razas yo nunca lo he visto, pero sí he visto ahora el Charpey, 4 años de edad, una edad adulta, no es viejo, y que tiene falla renal. Lo que van a tener es que la historia de este paciente, de este Charpey, es que tiene
inflamación articular y fiebre. Esa es la característica. Si usted tiene un Charpey y tiene fiebre de origen desconocido y aparte tiene aumento de volumen articular, siempre debe pasar esto. Se llama fiebre del Charpey. Y no se confunda. Fiebre de origen desconocido y actividad del Charpey. Lo que ocurre es que la sustancia amiloide se deposita en el riñón y por lo tanto va a generar una alteración autosómica recesiva. ¿Ya? El manejo en realidad es bastante difícil porque no es muy eficaz. Le da un fármaco que se llama colchicina, que es antifibrótico. Pero usted, disculpe, ¿es lo que aparece como mucinosis? No. La mucinosis es como otra patología. Esta es una enfermedad en particular de Charpey, que tiene tres características: el riñón, la fiebre y la articulación. Pero el riñón es más avanzado, entonces uno lo pesquisa cuando tiene fiebre y inflamación articular. Y por artritis tampoco. Lo que pasa es que usted va a ver una inflamación articular que va a pasar, que va a pasar una pata a otra. Y finalmente aumenta el volumen. Y es que la fiebre es muy característica, porque usted dice fiebre, no la encuentra, fiebre, y ese es el diagnóstico. Le da colchicina y algunos mejoran. Por eso el otro nombre, o sea, se llama fiebre Charpey y el otro nombre es fiebre mediterránea. La colchicina es un fármaco que es un antifibrótico. Se ha usado más en pacientes con cirrosis hepática, en realidad. Pero es como el tratamiento se escribe en esta patología. Muchas medicinas que va a pasar. Lo menos la esclerosis. Sí, por no es cierto. Lo menos la esclerosis, esto ya se lo dije. Léanlo, mire, van a ver que es lo mismo que les dije. Ahí lo dije, se lo escribí. Me lo van a leer. Ya, densidad urinaria. Ya no te amo. Densidad urinaria. La densidad urinaria significa lo siguiente: ¿cuánto concentra la orina? ¿Ya? Y la de esto lo vieron ustedes. Sí, ¿no es cierto? Esto se lo vieron. ¿En fisio? Ya, vamos a ver si tenemos alguna diferencia entonces. La densidad urinaria. Ah, en el práctico. ¿Qué hicimos nosotros? Ya. Qué bueno que lo vieron. Vamos a ver si hay diferencia. Entonces, la densidad urinaria normal en un perro va de 1030 y la del gato va de 1035 hacia arriba. O sea, eso concentra mi orina. Entonces la gran pregunta es, yo puedo tener un rango que va desde 1001 hasta 1080. Entonces, voy a tener hipostenuria, que significa que la densidad de la orina es menor que la del plasma. Si tengo un valor bajo 1008, ahí voy a tener hipostenuria. ¿Qué enfermedades generan hipostenuria? La diabetes insípida y la enfermedad de Cushing. ¿Por qué? Porque este es un paciente que está tomando más agua y orinando mucho más de lo normal. Por eso es que tiene una densidad muy baja, porque estoy hipervolemizado. Entonces, en ese paciente voy a tener hipostenuria. En el paciente renal voy a tener siempre isostenuria, que va entre 1008 y 1030. Porque ese paciente igual tiene una capacidad de filtrar cuando es netamente renal. ¿Ya? Por lo tanto, ese paciente va a ser siempre isostenúrico. Lo que pasa es que la isostenuria se divide en moderada y marcada. ¿Eso lo vieron? Ya. La isostenuria va a ser marcada cuando tenemos una densidad urinaria entre 1008 y 1012. Como dice acá, los túbulos acá no tienen ninguna capacidad para concentrar. Entonces acá hay una nefritis severa. En cambio, si tenemos entre 1013 y 1035, la capacidad tubular está alterada, pero no está totalmente disminuida. Por lo tanto, cuando yo tengo entre 1008 y 1012, es una enfermedad renal más severa que si tengo entre 1008, o sea, entre 1012 y 1030 o 1035. Si tengo una isostenuria marcada o moderada. Ahí se va diferenciando. ¿Cuál sería la marcada? Entre 1008 y 1012. Esa es la marcada. Entonces, si usted tiene un paciente diabético, ¿cómo estaría la densidad urinaria? ¿Dónde la pondría? La pondría acá, en 1008, la pondría entre 1008 y 1012, o la pondría entre 1013 a 1030. Yo era 1008. ¿Y cuánto? ¿Acá o acá? Acá. ¿Sí? ¿Todas las pondrían ahí? ¿Un diabético? ¿Por qué? Densidad, la cantidad de azúcares que está Muy liberando. bien, esa es la respuesta. Muy bien.
Un diabético lo va a tener acá, 1025, 1020, pero el diabético nunca tiene una densidad muy baja, porque aunque esté orinando y tomando mucha agua, la glucosa aumenta la osmosis del riñón. Entonces, cuando usted esté evaluando un paciente renal y más encima diabético, tiene que tener ojo, porque se le puede confundir para evaluar la gravedad también del riñón. Muy bien, esa es la respuesta. Por eso Entonces, ¿No está ya? entonces, la densidad urinaria baja, vamos a tener distintas causas. Como les decía, la diuresis que se llama osmótica en el diabético, aunque estamos hablando de baja, pero no estamos diciendo que tenga bajo 1008, solo baja. ¿No lo conoce? Ya yo se lo explico. Primero, la dieta en mellitus va a generar glucosa y la glucosa va a arrastrar agua y por lo tanto vamos a tener un paciente que esté con diuresis con densidad disminuida. El síndrome de Fanconi es un síndrome tubular en que se pierden proteínas y glucosa. Entonces usted puede tener un paciente que tenga proteinuria, tenga glucosuria, que es glucosa en la orina, pero que no tiene hiperglicemia, que no es diabético y no es renal. No es renal, me refiero al glomérulo. Entonces es un paciente que tiene un síndrome que se llama síndrome de Fanconi, que es una alteración genética de los receptores de glucosa y de proteína a nivel tubular. Esos pacientes, como están perdiendo proteína y glucosa, también pierden agua y están con densidad urinaria disminuida. Pérdida de la tonicidad medular, eso quiere decir el lavado de la médula, que es cuando, por ejemplo, estamos con mucho líquido, el hipercorticismo, la polipsia psicogénica, un problema central que toma mucha agua, enfermedad hepática o fluidoterapia prolongada. El clásico paciente que usted le dejó todo el fluido ahí pasando y generó de que tuviera mucha agua. Y la resistencia a la DH, que es la dieta insípida nefrogénica, que nos llama la persona. El síndrome, que se llama síndrome nefrótico, es un síndrome en que hay una presencia de proteinuria. Cuando usted tenga un síndrome, cuando tenga proteinuria y tenga, como dice su nombre, tenga más síntomas, va a tener muchas veces es nefrótico, un conjunto de síntomas, ¿cierto? Va a tener proteinuria, pero como se refiere a síndrome, tiene más cosas. ¿Cuál va a tener? Principalmente esto, hipercolesterolemia. Entonces, ¿por qué un paciente con proteinuria tiene hipercolesterolemia? Porque si yo tengo pérdida de proteína, pierdo un osmol. Entonces, ¿qué es lo que hace mi organismo? Para recuperar ese osmol, lo recupera ¿por dónde? Para mantener la presión osmótica. Lo recupera por el colesterol. Entonces, aumenta el colesterol para mantener la presión osmótica. Entonces, tengo un paciente con proteinuria y hipercolesterolemia, y es un síndrome que se llama síndrome nefrótico. ¿Ya? El problema es que en este síndrome usted puede perder esto, lo que se llama antitrombina 3. Entonces la proteinuria con pérdida de trombina 3 no ¿Está te temblando? ¿En serio? ¿Se han perdido la ventana? No, Sí. sigue temblando. Sí, Sí, está temblando. ahora está sintiéndolo todo. Fuerte. No. Se presenta nada. Se mueve el bajo. Siempre va al cobre. Corre por esta la mano. Ya, se va a terminar. No, se queda Ya, la antitrombina 3. La antitrombina 3 tiene como función degradar los coágulos. Por lo tanto, cuando usted tiene una enfermedad renal y pierde antitrombina 3, los cálculos, los coágulos, dije coágulos, los coágulos. Los coágulos no se degradan y ese paciente tiene más riesgo de hacer trombos. ¿Ya? Por eso que un paciente renal tiene riesgo de hacer trombos. ¿Por qué? Porque pierde antitrombina 3. ¿Y qué hace la antitrombina 3? Ayuda a degradar los coágulos. Entonces tienen más presencia de trombos. El síndrome nefrótico va a pasar a síndrome urémico cuando aparecen signos clínicos. Cuando están los signos clínicos, están hablando de síndrome urémico. Cuando habla de síndromes bioquímicos, valores bioquímicos, están hablando de síndrome nefrótico. ¿Ya? Entonces el síndrome urémico va a aparecer cuando tenemos falla renal con acumulación de toxinas. ¿Cuáles? Ya lo dijimos, pues, cuando tenemos azotemia. Cuando tenemos creatinina alta, NUS alto, ahí vamos.
¿Ven al principio? Sí. Esto lo vimos, esto lo vimos, esto lo vimos. Sí, muy bien. Ya. Ah, la lista. ¿Saludamos con la lista?